Maureen Wilson tenía 65 años cuando aquella cena ocurrió, en una noche fría de octubre que parecía igual a tantas otras, pero que terminaría marcando un antes y un después en su vida, y sobre todo en la de su hija. Era una viuda elegante sin esfuerzo, de esas mujeres que no necesitaban llamar la atención para ser notadas, con una presencia silenciosa que llenaba los espacios sin invadirlos. Vivía sola en una casa de ladrillos claros en Arlington, con ventanas amplias siempre limpias, cortinas en tonos neutros y un olor constante a té caliente mezclado con lavanda fresca que venía de su pequeño jardín. Para cualquiera que la conociera superficialmente, Maureen era solo una madre tranquila, organizada, un poco reservada, alguien que ya había vivido lo suficiente como para buscar únicamente estabilidad. Pero esa percepción estaba lejos de la realidad. Años atrás, antes de convertirse en esa mujer aparentemente común, había pasado casi una década en Dubái, trabajando como ejecutiva, senior en el sector petrolero, negociando contratos millonarios en salas llenas de hombres que subestimaban su inteligencia antes de escucharla hablar. Fue en ese contexto donde aprendió a observar más de lo que decía, a escuchar incluso cuando nadie pensaba que estaba prestando atención, y sobre todo a entender que el verdadero peligro casi siempre se esconde detrás de sonrisas bien construidas. Ese conocimiento que había permanecido dormido durante años, volvería a despertar precisamente esa noche. En ese momento de su vida, su atención estaba completamente centrada en Sarah, su hija mayor, una mujer de 38 años, profesora universitaria de literatura comparada, con una sensibilidad poco común y una forma de ver el mundo que la hacía profundamente empática, pero también vulnerable. Sarah siempre había sido meticulosa, responsable, emocionalmente disponible para todos, excepto para sí misma. Y desde la muerte de su padre había desarrollado una necesidad silenciosa de sentirse acompañada, de construir algo que le devolviera la sensación de hogar que había perdido. Cuando Zane Hakim apareció en su vida, todo cambió con una rapidez que, para Maureen, no era natural. En cuestión de meses, lo que empezó como una relación intensa se convirtió en un compromiso formal, con fecha de boda ya sugerida y planes avanzando a un ritmo que no daba espacio para pausas. Zane era, sin duda, el tipo de hombre que causaba una buena primera impresión. Atractivo, con rasgos marcados, barba perfectamente alineada, ojos oscuros que parecían analizar cada reacción y una forma de hablar pausada que transmitía seguridad. Sarah lo describía como atento, culto, diferente a todos los hombres que había conocido antes. Decía que su familia, en Jordania, estaba emocionada con la unión, que lo veían como algo serio, importante. Pero Maureen no escuchaba solo las palabras. Observaba los silencios entre ellas. Notaba cómo Zane respondía por Sarah antes de que ella terminara de formular una idea. Cómo corregía detalles pequeños de su forma de expresarse, siempre con una sonrisa que hacía parecer todo inofensivo, casi afectuoso. Y aunque no decía nada en voz alta, porque sabía que intervenir demasiado pronto podía alejar a su hija, dentro de ella crecía una incomodidad difícil de explicar, como una intuición persistente que no gritaba, pero tampoco desaparecía. La cena había sido idea de Zane, y eso ya decía mucho más de lo que parecía en la superficie. Él insistió en que era importante que su familia conociera formalmente a Maureen antes de la boda, aunque fuera a través de una videollamada desde Amán. Preparó todo con una precisión casi obsesiva. Eligió el menú, organizó la mesa. Incluso sugirió qué tipo de ropa sería apropiada para la ocasión, como si estuviera dirigiendo una escena cuidadosamente ensayada. Aquella noche, el apartamento de Sarah estaba impecable, con una mesa decorada con platos que él describía como tradicionales jordanos, aunque Maureen reconocía pequeños detalles que no encajaban del todo. El aroma de las especias llenaba el ambiente, pero había algo en la forma en que Zane se movía, en cómo ajustaba los cubiertos, en cómo revisaba la conexión de la videollamada una y otra vez, que transmitía más nerviosismo que emoción. Sarah, en cambio, estaba radiante, con esa mezcla de ilusión y ansiedad que solo aparece cuando alguien cree que finalmente está construyendo algo sólido. Maureen la observaba en silencio, absorbiendo cada gesto, cada sonrisa, cada pequeña señal de confianza ciega, y sintiendo cómo esa inquietud interna comenzaba a tomar forma, volviéndose más concreta, más difícil de ignorar. Cuando la pantalla finalmente se encendió y aparecieron los padres de Zane desde Jordania, todo pareció encajar perfectamente en la versión que él había contado. Su padre tenía una expresión seria pero controlada, con una mirada firme que analizaba cada detalle, mientras que su madre sonreía de manera medida, como alguien que sabe exactamente cuándo debe parecer amable.
Zane se posicionó como el intermediario absoluto, sentado ligeramente hacia adelante, controlando la conversación, traduciendo cada palabra con una fluidez que, para Sarah, era tranquilizadora. Él transmitía elogios, entusiasmo, frases sobre lo feliz que estaba la familia por la unión, comentarios sobre lo bien que Sarah encajaba en su cultura. Y Sarah lo absorbía todo, visiblemente emocionada, asentando con una sonrisa que crecía con cada traducción. Pero Maureen no escuchaba solo la versión en inglés. Mientras mantenía una expresión tranquila, casi distraída, como si apenas siguiera la conversación, su mente procesaba cada palabra en árabe con una claridad absoluta. Y lo que estaba escuchando no tenía nada que ver con lo que Zane estaba diciendo en voz alta. Había un tono distinto, una intención distinta, una frialdad que se escondía detrás de cada frase que él suavizaba. En ese instante, sin mover un solo músculo del rostro, Maureen comprendió que no se trataba solo de una mala impresión, se trataba de algo mucho más serio. La conversación avanzaba con una naturalidad que solo existía en la superficie, como una película bien editada donde el espectador no ve lo que queda fuera de cuadro. Zane seguía traduciendo con una seguridad impecable, sonriendo en los momentos correctos, modulando la voz para que todo sonara cálido, respetuoso, casi familiar. Decía que sus padres estaban encantados con Sarah, que la consideraban elegante, inteligente, una mujer digna de formar parte de la familia. Pero lo que Maureen escuchaba en árabe era otra cosa completamente distinta. La madre de Zane hacía comentarios sobre la apariencia de Sarah, diciendo que no era particularmente bonita, que parecía mayor de lo que realmente era, que al menos se vestía bien. El padre, con un tono más pragmático, preguntaba directamente por la casa, por la herencia, por los bienes que había dejado el esposo de Maureen. Hablaban de cifras, de estabilidad, de oportunidades, como si no estuvieran hablando de una persona, sino de una inversión. Maureen seguía comiendo con movimientos lentos, medidos, llevando el tenedor a la boca con la misma elegancia de siempre, mientras por dentro cada palabra iba encajando como piezas de un rompecabezas que ya no dejaba lugar a dudas. No interrumpió, no reaccionó, no cambió la expresión, solo observó, escuchó y empezó a esperar. Fue entonces cuando Zane, en un momento que claramente pensó que era seguro, bajó la guardia. Se inclinó ligeramente hacia la pantalla, hablando en árabe con un tono más relajado, más cercano a su forma real de expresarse. Dijo que el tiempo era clave, que su visa estaba por expirar y que el matrimonio tenía que ocurrir antes de cierta fecha. Mencionó que Sarah era más fácil de manejar, más predecible, más dispuesta a confiar, y que además tenía acceso a dinero que podía resolver muchos problemas rápidamente. Incluso hizo una comparación con otra mujer, Melissa, hija de un senador, a la que describió como una alternativa más complicada, más exigente, aunque con más recursos. Dijo que Sarah era la opción más conveniente para comenzar, para establecerse, y que luego podrían reorganizar todo con más calma. La madre asintió. El padre hizo un comentario sobre traerlos a Estados Unidos una vez que todo estuviera asegurado. Y Zane sonrió como si estuvieran hablando de algo completamente normal. Maureen dejó el vaso sobre la mesa con una suavidad casi imperceptible, y en ese pequeño gesto había una decisión que ya estaba completamente tomada. La tensión en la sala ya no era algo abstracto para Maureen, era casi tangible, como una corriente eléctrica suave recorriendo cada rincón del ambiente. Sarah seguía sonriendo, completamente ajena a lo que realmente se estaba diciendo, agradeciendo con la mirada cada palabra que Zane traducía para ella, confiando sin cuestionar. Había algo profundamente frágil en esa escena. Algo que, así no sintotice, Maureen le apretaba el pecho, porque no era solo una mentira. Era una construcción completa diseñada para engañar. Zane seguía interpretando su papel con una naturalidad inquietante, alternando entre el inglés y el árabe como si fueran dos realidades paralelas que él controlaba a voluntad. Cada gesto suyo parecía calculado. La forma en que tocaba ligeramente el brazo de Sarah cuando ella dudaba. Cómo le sonreía justo después de decir algo en árabe que en realidad la ridiculizaba. Cómo modulaba su voz para parecer protector cuando, en realidad, estaba describiéndola como alguien manipulable. Maureen lo observaba con una calma que no era pasividad, sino estrategia. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero también sabía que reaccionar en ese momento, de forma impulsiva, podría destruir la oportunidad de exponer todo con claridad. Así que eligió el silencio. Un silencio activo, consciente, casi quirúrgico, en un punto de la conversación, mientras Zane servía más comida y volvía a
Sentarse como si nada estuviera fuera de lugar, Maureen desvió la mirada hacia la ventana por un segundo, como si necesitara respirar sin que nadie lo notara. Y fue ahí donde su mente hizo algo curioso. Registró lo absurdo de la situación con una lucidez casi fría. Pensó en cómo, si alguien estuviera viendo aquello desde fuera, probablemente no notaría nada extraño. Todo parecía perfecto. Y sin embargo, bajo esa capa pulida, había algo profundamente errado, casi peligroso. Es curioso cómo algunas historias empiezan así, silenciosamente, sin que nadie más se dé cuenta. Y si estás leyendo esto hasta aquí, de verdad da curiosidad saber desde dónde estás acompañando este momento, porque lo que venía después no era algo que cualquiera presenciaría sin quedarse marcado. Maureen volvió a la mesa con la misma expresión serena, pero por dentro ya no estaba solo observando. Estaba esperando el momento exacto para cortar esa escena por la raíz. A partir de ese momento, Maureen dejó de intentar convencerse de que podía estar interpretando mal lo que escuchaba. Ya no había espacio para dudas ni para interpretaciones suaves. Cada palabra en árabe confirmaba lo mismo. No se trataba de diferencias culturales, ni de malentendidos, ni de un choque de expectativas. Era un plan frío, estructurado, con fechas, objetivos y beneficios calculados. Sara no era vista como una mujer, ni como una futura esposa, ni siquiera como parte de una familia. Era una solución, una puerta de minos entusias, entrada, una herramienta. Y lo más perturbador era la naturalidad con la que hablaban de todo eso, como si fuera lo más lógico del mundo. Zayn seguía alternando entre sonrisas en inglés y comentarios en árabe que revelaban una versión completamente distinta de sí mismo. En un momento incluso hizo una broma sobre los americanos, diciendo que eran fáciles de impresionar, que bastaba con hablar de valores familiares y compromiso para que confiaran sin cuestionar. Sus padres rieron suavemente al otro lado de la pantalla. Sara también sonrió sin entender, creyendo que formaba parte de una conversación amable. Maureen sintió algo muy específico en ese instante. No fue rabia inmediata, fue una claridad incómoda, como cuando finalmente entiendes algo que no querías ver. Sara se levantó un momento para ir a la cocina a buscar más bebidas, y Emily, la hermana menor, que había llegado un poco antes pero estaba en otra habitación respondiendo una llamada de trabajo, aún no se había unido a la mesa. Por unos segundos la dinámica cambió sin que Zayn lo notara. Sin Sara presente, su postura se relajó ligeramente, como si sintiera que ya no necesitaba sostener la misma imagen. Se inclinó hacia adelante y habló en árabe con un tono más directo, casi impaciente, preguntando a sus padres cuánto tiempo más podrían sostener la situación financiera en Jordania si todo no salía según lo planeado. El padre respondió con un tono más duro, mencionando problemas legales pasados, pérdidas de mínimos en cientos, dinero, la necesidad urgente de estabilizarse en otro país. La madre insistió en que no podían perder esta oportunidad, que Sara era segura, que no debía haber errores. Maureen permanecía sentada, con las manos apoyadas suavemente sobre la mesa, escuchando todo con una precisión absoluta. No interrumpió. No hizo ningún gesto. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo una madre preocupada, era alguien que ya había tomado una decisión y estaba esperando el momento exacto para ejecutarla. Sara volvió a la sala con una bandeja en las manos, ajena a todo lo que había ocurrido en esos pocos minutos, con esa sonrisa abierta que siempre había tenido cuando creía que todo estaba bien. Colocó los vasos sobre la mesa con cuidado. Preguntó si alguien quería más agua, y se sentó al lado de Zayn como si nada en el mundo pudiera estar fuera de lugar. Él retomó inmediatamente su papel, como si hubiera cambiado de máscara en cuestión de segundos, volviendo a traducir elogios, comentarios amables, frases sobre el futuro, hijos, tradiciones. La transición era tan limpia que, para alguien que no entendiera el idioma, resultaba imposible notar la diferencia. Pero para Maureen, ese contraste ya era imposible de ignorar. Era como ver a dos personas distintas ocupando el mismo cuerpo. Y fue en ese momento, mientras Sara acomodaba su cabello detrás de la oreja y miraba a Zayn con confianza, que Maureen sintió algo más fuerte que la incomodidad. Sintió urgencia. No una urgencia impulsiva, sino esa necesidad profunda de intervenir antes de que el daño fuera irreversible. Aún así, se contuvo. Sabía que no bastaba con sospechas ni con intuiciones. Sara necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, sin espacio para negarla después.
Zane volvió a inclinarse hacia la pantalla y dijo algo en árabe que, para Maureen, cruzó un límite claro. Habló de cómo, una vez casado, todo sería más fácil, que podría organizar a Sara, guiar sus decisiones, manejar el dinero de manera eficiente. Dijo que ella confiaba demasiado, que no cuestionaba, que era exactamente el tipo de persona que necesitaba en ese momento, y lo dijo sonriendo mientras su hija lo miraba con amor, creyendo que estaba diciendo algo completamente distinto. Fue ahí donde el silencio dejó de ser una estrategia cómoda y se convirtió en una carga pesada. Y justo antes de actuar, Maureen tuvo una de esas pausas internas que parecen suspender el tiempo por un segundo. Porque si esta historia te está manteniendo aquí, hay algo que tienes que saber. Lo que viene ahora es el tipo de momento que cambia la forma en que ves a las personas para siempre. Y si sientes que alguien más debería escuchar algo así, compártelo, porque no todos reconocen el peligro hasta que ya es tarde. Cuando ese pensamiento pasó, Maureen volvió a la mesa completamente presente, con una serenidad que no era calma, era precisión. Y entonces decidió que ya era suficiente. Maureen apoyó ambas manos sobre la mesa con una suavidad casi imperceptible, como si estuviera ajustando su postura y nada más. No levantó la voz, no hizo ningún gesto brusco, no interrumpió de forma dramática. Simplemente esperó a que Zane terminara de traducir otra frase amable, otra mentira cuidadosamente maquillada, y entonces habló. Pero no lo hizo en inglés, lo hizo en árabe, fluido, claro, con una pronunciación impecable que no dejaba margen para dudas. Le dijo que no necesitaba traducción, que había entendido cada palabra, desde el inicio de la llamada. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue progresivo. Como si el ambiente tardara unos segundos en procesar lo que acababa de ocurrir. Zane se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada en el rostro, los ojos perdiendo el enfoque por un instante. En la pantalla, sus padres dejaron de hablar, y la expresión de ambos cambió de forma tan abrupta que ni siquiera intentaron disimular. Sara miró primero a su madre, luego a Zane, y luego otra vez a su madre, sin comprender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo acababa de romperse. Maureen no se detuvo, no después de haber esperado tanto. Con el mismo tono tranquilo, casi educado, empezó a repetir en inglés lo que realmente se había dicho durante toda la cena. Cada comentario, cada burla, cada pregunta sobre dinero, cada plan mencionado en árabe. No exageró, no interpretó, no añadió emoción, solo tradujo. Explicó cómo habían hablado de la herencia, cómo habían cuestionado la apariencia de Sara, cómo Zane había mencionado su visa, cómo había comparado a Sara con otra mujer, cómo había hablado de control, de conveniencia, de estrategia. Sara no dijo nada al principio. Su cuerpo se quedó completamente rígido, como si no supiera cómo reaccionar. Emily, que acababa de entrar en la sala en ese momento, percibió inmediatamente la tensión, esa clase de silencio que no es normal, que pesa. Miró a su madre, luego a su hermana, luego a Zane, y entendió en segundos que algo serio estaba ocurriendo. Zane intentó hablar, intentó interrumpir, pero por primera vez desde que había comenzado la noche, no tenía el control de la conversación. Sara empezó a negar con la cabeza lentamente, no como alguien que discute, sino como alguien que intenta sostener una versión de la realidad que se está desmoronando frente a sus ojos. Miraba a Zane esperando una explicación inmediata, algo que contradijera lo que acababa de escuchar, pero él no reaccionó como ella necesitaba. Hubo una defensa clara, no hubo indignación, no hubo una negación firme, hubo titubeo, y ese pequeño espacio de duda fue suficiente para que todo dentro de Sara empezara a romperse. Emily, en cambio, dio un paso al frente casi instintivamente. Como abogada, estaba acostumbrada a detectar inconsistencias, a presionar cuando algo no encajaba, y lo que estaba viendo en ese momento no era solo una discusión familiar, era una situación potencialmente peligrosa. Le pidió a Zane que repitiera exactamente lo que había dicho en árabe. Él intentó desviar la conversación. Dijo que había un malentendido cultural, que su madre era directa, que su padre era tradicional, que ciertas expresiones no se traducían bien. Pero cada intento sonaba más débil que el anterior, como una estructura que se desarma al primer contacto con la realidad. Emily no lo dejó escapar. Mantuvo la mirada fija en él y empezó a hacer preguntas concretas, una tras otra, sin elevar la voz, pero sin darle espacio para reorganizar su discurso. Le preguntó por la visa, por la fecha exacta de vencimiento, por qué el matrimonio estaba siendo planeado con tanta urgencia, por qué había mencionado a otra mujer.
Sara giró lentamente la cabeza hacia él cuando escuchó ese nombre, Melissa. Fue un movimiento pequeño pero cargado de significado. Zane intentó sonreír, intentó suavizar la situación, pero ya no tenía el mismo efecto. Su postura cambió, sus hombros se tensaron, sus manos dejaron de moverse con naturalidad. Y en ese instante quedó claro algo que hasta entonces había estado oculto. Zane no estaba preparado para ser confrontado sin control. No estaba preparado para que alguien entendiera todo. No estaba preparado para que Sara dejara de mirarlo con confianza y empezara a mirarlo con duda. Y esa transición, ese cambio en la mirada de ella, fue probablemente el golpe más fuerte de toda la noche. Sara tardó unos segundos en reaccionar de verdad, pero cuando lo hizo, ya no había vuelta atrás. Su voz salió más baja de lo normal, casi como si tuviera que atravesar algo dentro de ella antes de convertirse en palabras. Le pidió a Zane que fuera honesto. Solo eso, sin rodeos, sin explicaciones largas. Y esa petición, que en otro momento habría sido simple, en ese contexto se volvió definitiva, porque ya no era una pregunta ingenua, era una última oportunidad. Zane la miró, pero no sostuvo la mirada por mucho tiempo. Dijo que todo había sido sacado de contexto, que su familia era diferente, que ciertas cosas se decían de otra manera, que Maureen había entendido mal. Pero mientras hablaba, sus palabras no tenían peso. Sara lo percibía. Se notaba en cómo apretaba los dedos contra el borde de la mesa, en cómo respiraba más lento, como si estuviera tratando de no quebrarse frente a todos. Maureen no intervino. Sabía que ese momento le pertenecía a su hija, que necesitaba atravesarlo sin interferencias, aunque doliera. Finalmente, Sara hizo algo que nadie esperaba de ella en ese instante. Se quitó el anillo. No fue un gesto impulsivo ni dramático. Fue lento, consciente, casi dolorosamente controlado. Lo sostuvo entre los dedos por un segundo, observándolo como si intentara entender cómo algo que había significado tanto podía perder todo su valor en cuestión de minutos. Luego lo dejó sobre la mesa frente a Zane, sin empujarlo, sin arrojarlo, simplemente dejándolo ahí como un objeto que ya no le pertenecía emocionalmente. Le dijo que no podía casarse con alguien que la veía como una estrategia, que no podía construir una vida sobre mentiras y que no necesitaba más explicaciones. Su voz tembló apenas al final, pero no se rompió. Zane intentó hablar de nuevo, esta vez con más urgencia, diciendo que podían arreglarlo, que todo había sido un error, que no significaba lo que parecía. Pero ya era tarde. Emily se acercó un poco más a Sara, sin tocarla, solo estando presente, como una barrera silenciosa. Y Maureen, desde su lugar, observó a su hija con una mezcla de dolor y orgullo, sabiendo que ese era el momento exacto en que todo empezaba a cambiar. La llamada terminó de forma abrupta, pero no caótica. Fue Sara quien se acercó al portátil y con un gesto firme cerró la videollamada sin despedidas, sin intentar suavizar nada. La pantalla se volvió negra y con ella desapareció esa presencia incómoda que había llenado la habitación durante toda la noche. El silencio que quedó después fue distinto a todos los anteriores. Ya no era un silencio cargado de tensión contenida, sino uno más crudo, más honesto, donde cada una de ellas estaba procesando lo que acababa de pasar. Sara permaneció de pie unos segundos, inmóvil, como si su cuerpo aún no supiera qué hacer sin esa narrativa que había sostenido durante meses. Luego se sentó lentamente, apoyando las manos sobre las piernas, mirando al vacío. No lloró de inmediato, y eso, para Maureen, fue incluso más impactante que si lo hubiera hecho. Era el tipo de reacción que viene cuando el golpe es demasiado grande para ser absorbido en el momento. Zane, en cambio, no aceptó ese cierre. Intentó acercarse a Sara, hablarle en un tono más suave, casi suplicante, como si pudiera reconstruir en minutos lo que había destruido en silencio durante meses. Dijo que todo había sido malinterpretado, que estaba bajo presión, que su familia esperaba demasiado de él, que había cometido errores, pero que sus sentimientos eran reales. Sara no respondió. Ni siquiera lo miró. Fue Emily quien intervino esta vez, colocándose ligeramente entre ellos, sin tocarlo, pero dejando claro con su postura que no iba a permitir que la conversación continuara en esos términos. Le dijo con una calma firme que se fuera. No levantó la voz, no discutió, no argumentó, simplemente estableció un límite. Zane dudó por un segundo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le hablara así, y luego intentó una última vez mirar a Sara, esperando algún tipo de reacción, pero no la obtuvo. Y fue en ese momento cuando finalmente se giró hacia la puerta, que quedó completamente claro que había perdido el control de la situación de una forma que no había previsto.
Durante los días siguientes, la calma no llegó de inmediato, como muchas veces la gente imagina cuando algo termina. En realidad, lo que vino fue una especie de ruido interno constante, una sensación de que algo seguía mal, incluso con Zane fuera del apartamento. Sarah empezó a recordar detalles pequeños que antes había ignorado, mensajes que él borraba rápido, llamadas que decía que eran del trabajo pero nunca explicaba bien, comentarios sutiles sobre dinero disfrazados de preocupación. Todo empezó a reorganizarse en su mente como piezas que finalmente encajaban en un patrón incómodo. Maureen permaneció cerca, sin invadir, sin repetir lo que ya había dicho. Solo estaba ahí, presente, como una base firme mientras su hija reconstruía la realidad desde cero. Emily, por su parte, tomó un rol más activo. Revisó documentos, fechas, incluso detalles migratorios de Zane, y cuanto más investigaba, más evidente se volvía que aquello no había sido una coincidencia ni un error puntual. Había intención desde el principio, y esa certeza, aunque dolorosa, también fue lo que permitió que Sarah dejara de culparse. La situación escaló de una forma que ninguna de ellas había anticipado completamente. Una tarde, al volver a casa después de una reunión en la universidad, Sarah encontró la puerta ligeramente abierta. No forzada, no rota, solo abierta lo suficiente como para generar esa sensación inmediata de alerta. Entró despacio, con el corazón acelerado, recorriendo el apartamento con una mezcla de miedo y necesidad de entender. Todo parecía en su lugar, hasta que llegó a su habitación. Sobre la cama, perfectamente centrada, había una pequeña caja. Dentro, una joya que ella reconoció de inmediato por haberla visto en la videollamada días antes, en manos de la madre de Zane. Y debajo, una única palabra escrita en un papel. Remember. No había firma, no había explicación. Solo eso. Sarah sintió un frío recorrerle el cuerpo, no por el objeto en sí, sino por lo que implicaba. No era un gesto romántico, no era una disculpa, era un mensaje. Y por primera vez desde que todo había terminado, entendió que aquello no se había cerrado completamente. Sarah no gritó ni salió corriendo. Lo que hizo fue algo mucho más revelador. Se quedó completamente inmóvil durante unos segundos, procesando cada detalle con una claridad fría que no había tenido antes. Luego retrocedió despacio, salió del cuarto sin tocar nada y llamó a Emily. Su voz estaba controlada, pero diferente, más firme, como si algo dentro de ella hubiera cambiado definitivamente. Emily llegó en menos de 20 minutos, y con ella trajo una perspectiva que transformó el miedo en acción. No permitieron que el pánico guiara sus decisiones. Revisaron el apartamento sin alterar la escena, tomaron fotos y llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, el ambiente ya no era de confusión, sino de evidencia. La joya, la nota, la puerta entreabierta. Todo empezó a tomar forma como algo más serio que un simple intento de contacto. Maureen observaba todo desde un lugar distinto ahora. Ya no era solo la mujer que había desenmascarado una mentira. Era alguien que entendía que el peligro, cuando se revela, a veces no desaparece. Solo cambia de forma. Esa misma noche, mientras los oficiales todavía estaban allí, Zane apareció. No forzó la entrada, no Miomo levantó la voz. Tocó la puerta como si nada estuviera fuera de lugar, con una expresión que intentaba proyectar preocupación. Dijo que había venido porque estaba inquieto, que sentía que algo no estaba bien, que quería asegurarse de que Sarah estuviera a salvo. Pero su presencia en ese momento, justo después de lo ocurrido, no ayudó a su narrativa. Al contrario, la debilitó aún más. Emily fue quien habló primero, señalando con precisión lo evidente. Su aparición coincidía demasiado perfectamente con el incidente. Zane intentó mantener la calma, pero su lenguaje corporal empezó a fallar. Sus ojos evitaban ciertos puntos. Sus manos ya no estaban quietas. Su postura perdió esa seguridad que antes lo definía. La policía tomó nota, hizo preguntas directas, y aunque él no admitió nada en ese momento, algo quedó claro para todos los presentes. Ya no era solo un ex prometido. Era alguien que empezaba a ser visto como una posible amenaza. A partir de ese punto, todo empezó a moverse más rápido, pero de una forma organizada, casi como si cada paso estuviera siendo cuidadosamente calculado para no dejar espacios abiertos. Emily se encargó de iniciar el proceso para obtener una orden de restricción, reuniendo cada detalle, cada mensaje, cada comportamiento que pudiera demostrar un patrón. Sarah, por su parte, empezó a recuperar algo que había perdido sin darse cuenta, su criterio propio.
Ya no dudaba de lo que había visto ni de lo que había escuchado. Había una claridad dolorosa, sí, pero también liberadora. Maureen la acompañaba en ese proceso sin imponer decisiones, solo reforzando algo esencial. Que confiar en uno mismo después de una traición no es inmediato, pero es posible. Mientras tanto, la investigación tomó un giro inesperado cuando salieron a la luz antecedentes del padre de Sane en Jordania, relacionados con problemas financieros graves y acusaciones de desvío de dinero. De repente, todo encajó de una forma que ya no dejaba espacio para interpretaciones más suaves. No, era solo desesperación. Era un intento estructurado de reconstrucción a través de alguien vulnerable. Fue Melissa quien terminó de cerrar el círculo. Apareció días después, sin previo aviso, tocando la puerta con una mezcla de nerviosismo y urgencia que no podía ocultar. Era más joven de lo que Sara imaginaba, con una postura segura pero una mirada cansada, como alguien que había estado sosteniendo una verdad incómoda durante demasiado tiempo. Dijo que sabía todo, que había estado involucrada con Zane antes, y que había decidido alejarse cuando empezó a notar inconsistencias, presiones, comportamientos que no encajaban. Confirmó lo que Maureen había escuchado aquella noche, que Zane hablaba de las relaciones como oportunidades, que evaluaba beneficios, que siempre tenía un plan alternativo. También dijo algo que terminó de cambiar la perspectiva de Sara por completo, que él estaba desesperado ahora, inestable, y que culpaba directamente a Maureen por haber destruido lo que él consideraba su mejor opción. Esa frase, dicha sin dramatismo, sin exageración, fue suficiente para que Sara entendiera que lo que había evitado no era solo un mal matrimonio, era algo mucho más profundo, más complejo y potencialmente mucho más peligroso. Las semanas siguientes trajeron un tipo de cierre que no fue inmediato ni perfecto, pero sí firme. La orden de restricción fue aprobada. La investigación migratoria avanzó más rápido de lo esperado y con la intervención indirecta del padre, de Melissa, que tenía influencia política, el caso de Zane empezó a ser revisado con más atención de la habitual. No hubo un gran escándalo público ni escenas dramáticas en televisión. Fue más silencioso que eso, más administrativo, más frío, pero igual de definitivo. Zane fue citado, investigado y eventualmente su situación migratoria se volvió insostenible. Cuando finalmente se confirmó que sería deportado, no hubo celebración en la casa de Sara. Solo un silencio distinto, uno que ya no pesaba, uno que dejaba espacio para respirar. Porque, aunque el peligro se había disipado, lo que había pasado no desaparecía con un trámite legal. Había una herida, sí, pero también había algo nuevo creciendo sobre ella. Una conciencia más clara, una forma distinta de mirar a las personas, menos ingenua, pero más fuerte. Con el tiempo, Sara empezó a reconstruirse de una manera que no tenía que ver con olvidar, sino con integrar lo vivido sin dejar que la definiera por completo. Volvió a su rutina en la universidad, retomó proyectos que había dejado en pausa y poco a poco recuperó una versión de sí misma que ya no buscaba validación en los lugares equivocados. Emily siguió siendo ese punto firme a su lado, práctica, directa, siempre lista para intervenir cuando era necesario. Pero fue Maureen quien cambió de forma más silenciosa en la percepción de ambas. Ya no era solo la madre tranquila, la viuda elegante que prefería el silencio. Ahora era vista como lo que realmente era. Una mujer que había vivido más de lo que contaba, que sabía leer entre líneas, que había esperado el momento exacto para actuar y que, sin levantar la voz, había evitado que su hija entrara en una vida construida sobre engaños. Y aunque Sara nunca pudo entender completamente cómo su madre había mantenido esa calma en medio de todo, sí entendió algo esencial, que a veces la persona más peligrosa en una habitación no es la que habla más fuerte, sino la que escucha en silencio hasta que llega el signo o sin. Momento de decir la verdad.